Vamos entonces a recapitular para que lo tengan claro y apunten el marco epistémico, el inicio de marco epistémico, que son las preguntas detonadoras de hoy. El asunto es situar el proceso de toma de decisiones públicas. Y entonces, el primer punto a decidir es cuando hablamos de Estado o de sistema político, tenemos que tomar en cuenta, pues, quiénes lo hacen y quienes lo hacen debería de ser la sociedad civil, ¿sí? Y determinar entonces qué es lo necesariamente público, el orden público, el bien público, y entre ese bien público situamos un ejemplo específico que son los DESCA, los derechos educativos, sociales, culturales y ambientales, porque ya se reformaron. Entonces, situamos, a ver, vamos a ponernos en vez de pensar en lo público de forma abstracta, pensemos en lo público en forma concreta. Y eso público en forma concreta, estamos diciendo que son los DESCA. Y entonces, primero, ¿qué es eso que le interesa a la colectividad sí o sí? Pues la educación, la comida, la vivienda, el entorno, cómo nos relacionamos con el entorno, lo percibimos peligroso. Entonces, el bien público, tan volátil como lo dice la propia teoría y que hoy en día nos dice el derecho que es lo que esté positivado, lo que está normado, eso va a ser el bien público y si no está normado, pues serán procesos de recomposición de lo que es público. Bueno, entonces ya tenemos ese primer núcleo. ¿Cómo es ese proceso para decidir lo público, el orden público, el interés público, las necesidades públicas, pensando específicamente eso sin lo cual no vivimos? Sin educación, sin salud, sin ambiente, sin comida, sin techo, no vivimos. Entonces, ya lo tenemos identificado. Segundo paso o segundo aspecto observable en este proceso de toma de decisiones es quiénes toman esas decisiones. ¿Va a ser un tirano o un sabio? Ilustrado o no ilustrado, va a ser un tirano, van a ser cuerpos colegiados, cuántos, qué característica tienen, y luego, en el siguiente paso, si esas decisiones de quién y qué son decisiones piedra o decisiones río. Decisiones piedra es inamovibles, no se les toca, son dogmáticas, no las cuestionamos y ya quedaron como una piedra dura de granito, de diamante, que no las tocamos. O son decisiones río. Pusimos el ejemplo. Las personas tienen que comer un pan diario. Esa fue una decisión, pero ¿es piedra o es río? No, pues fíjate que no, resulta que hay personas que no pueden comer de ese tipo de carbohidratos, tienen que comer otros, o tienen que comer maíz, o allí no hay trigo, o no pueden comer ni maíz ni trigo, tienen que tomar verduras y nada más. Entonces no pueden ser decisiones piedra, sino que son decisiones río. Por ejemplo, el que una persona tenga que ingerir 250 mililitros de agua diarios, pues es una decisión piedra, porque si no te tomas por lo menos un vaso de agua al día, pues puedes caer rápidamente en algún tipo de deshidratación, aunque tengas muy poca actividad. Entonces, mínimos, máximos, decisiones piedra, decisiones río. Entonces, tenemos de manera muy importante al centro los modelos de tomas de decisiones. ¿Qué tipo de decisión se va a tomar? Piedra o río, para que ustedes lo recuerden. ¿Con qué bases? Si hay material empírico, si no lo hay. ¿Quiénes la van a tomar? ¿En qué medida? ¿En qué medida esas decisiones van a necesitar ser reestimadas, ajustadas, evaluadas cada tanto? Entonces, cuando nosotros decimos, y esto por favor es muy claro, un conjunto de normas, es muy, muy diferente hablar de un sistema de normas. Es como hablar de una cajita de colores, que es un conjunto de colores, uno puesto junto al otro, conjunto de 5, de 10, de 15, de 36 colores, o poner una obra de arte. Ese no es un conjunto de colores, es un sistema de colores entre
verados, interdependientes, que ya han producido otros matices. Entonces, las palabras implican referentes teóricos. Y justo en nuestro primer parcial, además de entrar con Josefina Zoraida, con Molinar Orcasitas, con autores que nos hablan desde una perspectiva mucho más sistémica y no solamente estructural, vamos a ir viendo las diferencias de esta apreciación de suma de partes a la funcionalidad y la interdependencia entre no solo partes, sino propiedades de las partes y funciones y patrones. Entonces, definitivamente, la perspectiva sistémica es una perspectiva mucho más compleja que las perspectivas de enlistar o estructurales de meramente establecer partes. Entonces, la perspectiva sistémica requiere que usemos herramientas, que usemos modelos para no ahogarnos con la complejidad. ¿Y qué es la complejidad? Por favor, anotar que la complejidad no es saber todo de todo, sino saber todo de algo recortadito, de ir recortando lo que es viable saber y saberlo con profundidad, o al menos con las 6 W que serían el who, what, when, which, where, cómo, dónde, cuándo. Pero todo esto suena muy fácil y cuando pedimos el ejemplo, pues ya no es tan fácil, ¿verdad? Porque entonces la pregunta con la que abrimos fue, ¿cuándo nacen los DESCA? ¿Cómo contestamos esa pregunta? ¿Con qué bases teóricas? ¿Con qué bases empíricas? ¿Con qué bases metodológicas? Y por ello, necesitamos tener para el viernes sin falta a la mano el índice de Tena Ramírez, Leyes Fundamentales. Así que necesitan correr a alguna biblioteca o buscar si hay los recursos digitales, porque necesitamos tener el índice de Tena Ramírez, porque como juristas vamos a responder desde un material empírico durísimo que son justamente nuestras cartas magnas o nuestros documentos constitucionales o con ese nivel para poder dar una primera respuesta, digamos, sólida, porque allí en esos documentos es donde vamos a encontrar un diagnóstico de cuáles son esos derechos, deberes y libertades a los que nos vamos a referir y la otra parte, la parte orgánica o de la organización del poder. Entonces, detrás de esos documentos hay mucho. Hay filosofía, hay sociología, hay ciencias políticas, hay antropología, hay muchísimas saberes y ciencias que nos van a dar sus respuestas desde su perspectiva teórico-metodológica. Entonces, nosotros tenemos que saber que estamos en un nivel de lo que podemos comprobar que son esos documentos de nivel constitucional que se desdobla en dos mitades. La parte de los derechos, deberes y libertades que establecen qué es lo público, qué es lo que le interesa a la sociedad de manera pública, y la parte, esta que llamamos malamente parte dogmática, aunque no todos son derechos piedra, y la parte orgánica. ¿Cómo organizamos llegar a esas decisiones? ¿Cómo organizamos su contenido y cómo organizamos su alcance? ¿Cuántos poderes? ¿Cómo se van a organizar? ¿Cómo se distribuyen las funciones? Etcétera. Entonces, al menos tenemos ese punto, digamos, de quiebre, ese material empírico que son las leyes fundamentales, en donde vamos nosotros a tener un fundamento jurídico normativo para responder a estas grandes preguntas. ¿Cuándo nacen los DESCA? Bueno, cuando aparezcan en esos documentos constitucionales. Si hacemos una revisión en el mundo, cada proceso de producción y de organización social, pues han generado muchas crisis. Cada revolución, la aparición de la imprenta,
la lucha contra un criterio hegemónico para interpretar la Biblia. Las diferentes formas de energía o de producción van marcando el destino y la organización humana. No es lo mismo caminar kilómetros y kilómetros armado con un mazo para ver si encuentro de comer, a tener criaderos de lo que ustedes quieran, de peces, de tener granjas, tener consolidada la forma de alimentación o producción. Todo esto cambia la organización humana y estas cuestiones, así como estamos viendo ahorita con la inteligencia artificial, van entrando en las regulaciones y van cambiando la forma de organizarse. Entonces, nosotros sabemos con toda ya ingresó esta criatura, con toda claridad que en el siglo XIX tenemos revoluciones muy importantes en la forma de trabajar, en las consecuencias de las guerras que había habido todo el siglo en diferentes partes y desde luego en la forma de producir y consumir. Y entonces, al quedarse muchas mujeres solas, tienen que, porque los hombres están en la guerra o están muertos, tienen que salir a la fuerza de trabajo y entonces hay un desajuste impresionante y quién atiende a los hijos, a las criaturas, quién atiende a las personas mayores y las mujeres también están trabajando. Entonces ahí hay una gran revolución que se va a ver reflejada en modificaciones de finales del 19 y principios del 20 que van a tener que ver con estos derechos sociales. Y ahí tenemos entonces a los dos modelos, México y Alemania, que integran ya en sus constituciones esta perspectiva de los derechos sociales. Estos derechos que son vivienda, pensiones, seguridad social, digamos que empieza el tema de la alimentación, muchos años después va a venir también el agua, y entonces ahí tenemos ese núcleo duro de los que se van a llamar DESCA, tanto en las cartas internacionales, particularmente la OEA, pero en particular en los dos pactos subsecuentes a la Carta de Naciones Unidas, que son el Pacto de Derechos Civiles, por un lado, claritos, las libertades, y por el otro, los derechos sociales. Entonces, no podemos fallar en dar una argumentación general de por qué nacen esos derechos sociales y luego empezar a dar hitos comprobables y claros, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Who, when, which, when, where. Dónde, cuándo, cómo y dónde nacen estos instrumentos, en particular con las constituciones referidas, los artículos referidos y luego estas cartas. 1966 es una fecha muy importante. Primer aspecto, ya estamos definiendo qué es lo público, cómo se van organizando y especializando los poderes para abordar ese tipo de instituciones. Por ejemplo, saber en México cuándo nace la primera institución social en favor de la protección de los pueblos indígenas o cuándo nace la primera Secretaría de Agricultura o cuándo empieza a funcionar una institución especializada en el tratamiento de las aguas, el sistema de aguas de la Ciudad de México o el CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. Entonces, los poderes se van especializando en una modalidad como la conocemos nosotros, presidencialista, o en una modalidad parlamentaria como la vemos en la mayoría de los países en Europa, que quien está con las áreas especializadas de atención es el Parlamento. Acá, una Secretaría de Estado se equipara con una comisión y un órgano que está mandatado desde el tema de la información parlamentariamente y que lo operacionaliza el primer ministro o la primera ministra. Entonces, tenemos que cada régimen tiene sus áreas que se van especializando. Parlamentario, presidencial o semipresidencial, como el caso de Francia. Estos que estamos viendo cómo funcionan sus interacciones
desde dónde les llega la información. Estos ya se llaman sistemas porque están constantemente funcionando con flujos, como diríamos, sistemas río, flujos de información, de toma de decisiones muy dinámicos, a veces súper e hiperdinámicos. Entonces, no podemos confundir las palabras. Las palabras tienen una evolución, tienen una finalidad y tienen un contenido, un contexto. No podemos pensar en conjuntos como si fueran sistemas, ni sistemas como si fueran conjuntos. Entonces, si esta materia se llama Sistema Político Mexicano, aquí nos brincan 3 preguntas que a estas alturas ya tendríamos que tener contestadas. La primera, pues, ¿qué entender por sistema? Y estamos viendo que en un sistema la palabra clave que lo define son las interacciones y el estudio de esas interacciones. Si lo pueden referir, digamos que es un elemento básico de la inteligencia artificial. No solo poder leer una gran cantidad de información del pasado, vamos a llamarle Big Data, sino parametrizarla, ver qué genera escalas, cuántos totalitarismos ha habido, cuántas guerras, por qué han empezado, en dónde, cuál es el patrón de esas guerras, cuántas guerras por el agua se prevén a partir de... Entonces, el tema es que entra el Big Data, se hacen parámetros a partir de esta convergencia de clústeres de datos y a partir de esas convergencias, taxonomías, clasificaciones, parametrizaciones, entonces viene el siguiente elemento que es ver si podemos hacer prospectiva con la retrospectiva. ¿Qué podemos hacer hacia el futuro? ¿Qué escenarios hay? Bueno, si hay tanta cantidad de lluvias, vamos a mantener un consumo de tantos litros por habitante. Escenario A. Si no hay lluvia y tenemos un incremento de sequías, entonces se reducirá a tanto. Escenario B. O si no hay lluvia y además se incrementan la temperatura, y además tenemos unas filtraciones por fuga, escenario C, vamos a tener que restringir el consumo a tanto. Entonces, la prospectiva, la retrospectiva, la parametrización forman parte de un enfoque sistémico. Un enfoque sistémico tiene esa característica y esa propiedad de analizar estas situaciones para saber cómo tomar las mejores decisiones. Solo que siempre va a haber áreas dilemáticas. Siempre vamos a ver que las decisiones cambian dependiendo de quién las toma y de el contexto, y hay que agregarlo también del conflicto de intereses que puede haber. Ahora vamos a pasar a un ejemplo, pero estamos, sistema político mexicano, ¿qué nos implica la sistémica? ¿En qué se distingue de la sistemática? ¿Cómo la aplicamos en este caso a lo político y a lo mexicano? Estos otros 2 elementos son muy importantes porque ya habíamos planteado la pregunta, ¿qué nos da poder? ¿Qué nos da poder? ¿Cuál es exactamente el poder político? El poder político, de la manita con Aristóteles, en su famoso texto La Polis o Las Civitas de Platón o las obras que ustedes me quieran referir de la antigüedad, la polis es lo público, el espacio público ordenado, que sería pues esa ciudad, esa parte pública. Entonces, cuando hablamos de poder político, nos estamos refiriendo únicamente a los cargos de presidente o de senador. Eso es lo político, ese es un cargo político, o también el cargo de presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho es un cargo político porque está luchando por unos intereses de los estudiantes de la Facultad de Derecho. Entonces, cuando hablamos de poder político, cuidado, porque
o nos estamos refiriendo al poder público de la polis, o nos estamos refiriendo específicamente a cierto segmento de funcionariados o personas selectas de alguna manera. Entonces, sistema político, ¿qué es la política? ¿Qué vamos a entender por la política? Y allí tenemos este texto muy sencillito de el diccionario de política de Norberto Bobbio y Nicola Matteucci. Este lo pueden ustedes encontrar en la facultad, está el diccionario allí y ahí tenemos 2 tomos en donde vienen, pues ya está viejito el diccionario, pero es útil. Ahí, por ejemplo, nos definen desde qué es la opinión pública, qué es el poder, cuántos tipos de poder existen y tenemos unas teorías muy interesantes, nuevas, que no vienen en ese diccionario, pero que vamos a abordar para definir este núcleo intermedio que es sistema político mexicano. Entonces, ¿qué es lo político? ¿A qué nos referimos con eso? Porque decimos, bueno, nos interesan todas las formas de poder, pero en particular las políticas. Ah, caray. A ver, yo tengo que responder 5 formas que me dan poder. ¿Qué serían cuáles, Génesis? Puedes contestar también, Daniel Bryan, Jimena, o no sé quién más esté ahí, porque estaba este chico y creo que me está diciendo que lo votó. ¿Cuáles eran las 5 formas que teníamos que contestar obligatoriamente en el examen? Nadie abre el micrófono, esto es rápido, ¿eh? Es con actividad, con fluidez. Necesitamos estar más dinámicos y más ágiles porque los tiempos, Elemen- sí. Elementos cognitivos, socioemocionales. em, Miren, esta es una pregunta de examen y la próxima vez que no la contestemos vamos a perder un punto entero de la calificación, porque esto ya lo hemos dicho muchas veces y no se trata de que no me acuerdo. Aquí tenemos que ejercitar el pensamiento crítico. Las formas de poder mínimas, ¿qué nos da poder? Y lo digo muy en serio, la próxima vez, estas interacciones no son para que el docente esté hable y hable, sino para que tengamos un diálogo crítico. Entonces, lo que nos da poder es el conocimiento. Primera gran rama enorme, pues el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues de mí mismo, de mis habilidades físicas, de mi habilidad lingüística, del conocimiento para manejar una máquina. El conocimiento es la forma más impresionante que nos da poder, porque el conocimiento en sí mismo es poder. El autoconocimiento es el mayor poder. Entonces, conocimiento nos da poder en sus múltiples versiones. ¿Los recursos nos dan poder? Pues sí, no es lo mismo que yo coma 2 veces al día a que no coma ni una. Entonces, los recursos tienen que ver pues con dinero y con otros recursos materiales. Yo no tengo dinero, pero me traen diario. Ah, bueno, pues entonces tienes un poder porque tienes recursos físicos. Tercero, la fuerza. La gente que tiene una gran fuerza física, pues tendrá algunos campos de poder. Sin duda alguna tendrá algunos campos de poder. El conocimiento, por ejemplo, de las personas que no tienen mucha fuerza, pero son muy hábiles, muy observadoras, bueno, pues ese es conocimiento, autoconocimiento, y ese es un gran recurso de poder. Entonces, a lo mejor yo no soy muy fuerte, pero soy observadora, soy inteligente, soy sistemática, es forma de conocimiento. Entonces, conocimiento, recursos materiales, fuerza física, y luego a lo mejor yo no tengo mucha fuerza física, no soy exageradamente observadora, inteligente, pero tengo muy buenas amistades, muy colaboradoras, muy potentes. Entonces, otra forma que nos da poder son las alianzas sociales. Las alianzas sociales, bien dicen, no somos muy brillantes, pero somos muchos. Entonces, pues claro que las alianzas dan poder. Las alianzas, aunque implican también una forma de conocimiento,
reflejan una realidad organizativa. Yo estoy en esta red, estoy en esta otra, estoy en esta, y entonces de todo eso hago yo una fuerza. Entonces, cuarta forma, las alianzas, una forma de inteligencia social. Y desde luego, tengo la parte estética. A lo mejor tal persona tiene una excelente caída de pestañas o es muy simpática o su risa o hay un aspecto estético que le brinda poder. Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, soy muy buena usando las tecnologías y rápido puedo buscar, bueno, esa es una forma de conocimiento. Y si además tengo computadora, pues tengo conocimiento y tengo recursos. Entonces, el poder político será aparte de estas 5 formas que nos dan poder o está relacionado con ellas. Se los dejo para que lo piensen, a ver si pueden contestar en el inicio de nuestra próxima sesión. Entonces, sistema político mexicano. El poder político, sus orígenes, sus procesos de selección, sus procesos de organización y las formas, claro, que nos dan poder. Y México, sistema político mexicano. Entonces, ¿desde cuándo somos México? La primera pregunta obligatoria del primer parcial, pues sin duda es, ¿cuándo se funda el Estado mexicano? ¿Qué requisitos existen para que podamos decir que ya ha sido fundado el Estado mexicano? Ahí tenemos el maravilloso texto de Josefina Zoraida Vázquez, la fundación del Estado mexicano. En la argumentación de la respuesta, no solamente tenemos que poder poner cuándo se funda, sino quiénes la fundan, en qué contexto y cuáles son las características de la fundación del Estado mexicano. 4 preguntas básicas para responder en el primer examen parcial. Y todo eso lo encontramos en Josefina Zoraida. Pero la pregunta que está detrás de ello es cuando nosotros decimos México, pues sin duda decimos muchísimas cuestiones, además de las territoriales. Pero si hablamos solo de las territoriales, ¿qué estamos pensando? Que es esos EUM, esos Estados Unidos mexicanos. Estamos pensando que es con los territorios que perdimos o sin los territorios. ¿Hablaríamos solo de lo actual o hablaríamos de la distinta morfología de Mesoamérica? ¿O eso ya no es México porque se llama Mesoamérica y aunque es parte de nuestras raíces, pues ya no forma parte de nosotros? Yo creo que desde el punto de vista cultural, sociológico y antropológico, sería muy difícil decir que como mexicanos existimos sin las culturas de Mesoamérica. Entonces, cuando decimos sistema político mexicano, será que tenemos que voltear a ver cómo se organizaban esos pueblos mesoamericanos, si eran de un parlamentarismo o eran de un régimen presidencial o hiperpresidencial, si eran dictaduras, si eran populismos, según los ojos de la teoría actual. Entonces, cuando decimos sistema político mexicano, tenemos que tener esa discusión de qué estamos entendiendo por México y si estos periodos previos, cuando hablamos de la fundación, forman parte o no forman parte de esa fundación del Estado mexicano. Vamos a tomar en cuenta fechas firmes y fijas, pero tenemos que dejar abierta esta reflexión de si lo que es México a partir de esa fundación tiene raíces profundas, identitarias, emocionales, con el México previo, con ese México pre, digamos, el México mesoamericano, que tiene la preparación de múltiples culturas, la maya, la olmeca, la tolteca, la mexica, los guerreros, los tlaxcaltecas, en fin, la diáspora de culturas que estuvieron en el norte y en el sur de la República Mexicana, incluidos los territorios perdidos. Y si esos territorios perdidos también son una huella en la forma en cómo vemos hacia adelante la evolución de la defensa de ese territorio mexicano y su población. Entonces,
Lo que hoy tenemos que tener muy claro son los procesos en la toma de decisiones, la diferencia de ver o de observar un, un asunto tan complejo como la política en el espacio mexicano desde el punto de vista sistémico, la simplificación si hacemos meros listados estructurales y estas discusiones que están antes y después de las preguntas claves, el poder político, de qué se nutre, cómo se forma, a qué se restringe, y la parte de las vinculaciones, las relaciones entre los diferentes momentos, el presente, el pasado y el futuro que podemos proyectar como república federada. Entonces, también así hablamos de los fundamentos con los cuales vamos a responder desde esta perspectiva empírica, que son, digamos, las leyes fundamentales que hemos tenido y esas leyes, cómo dicen que nos hemos organizado. Vamos a revisar una publicación que es viejita, pero nos puede dar un punto de partida para varias cuestiones. Y voy a ir dando las preguntas de examen para que por favor las vayan tomando y si alguien puede escribirlas en el chat, bueno, es este texto, escuelas, fíjense bien, ¿qué escuelas existen para interpretar el sistema político mexicano? Y le voy a pedir a esta Jimena García que por favor vaya buscando rápidamente en Google algún dato de quién es Juan Molinar Orcasitas. Yo les pedí de manera muy encarecida desde hace un par de clases que no podemos entrar a ver un autor o autora sin tener ni la menor idea, pues, de en qué disciplina se formó, si tiene algún producto particular, si tiene algún marco teórico metodológico particular en el que haya hecho aportaciones. Entonces, aquí lo voy a dejar en el chat porque les pregunté quién es Amartya Sen y ni siquiera habían tenido la curiosidad de buscar quién era Amartya Sen. Más aún, me decían que era una mujer, cosa que no puede volver a suceder. Bueno, aquí vemos que está publicado en la Revista Mexicana de Sociología hace 20 añitos, 21 añitos. Bueno, aquí, primera pregunta y les repito la importancia de realizar revisiones preliminares. Vamos a realizar esta primera revisión preliminar en las 55 páginas que tenemos aquí. Yo tengo que poder responder a la pregunta: ¿cuáles son las escuelas de interpretación del sistema político mexicano? Y lo voy a hacer en menos de 5 minutos. Aquí nos dice corrientes de interpretación, primer epígrafe. Luego, dentro de las corrientes de interpretación, aquí tenemos en primer lugar a los llamados pluralistas. Aquí tenemos unos llamados los pluralistas. Tenemos distintas corrientes de estos pluralismos. Ahí en estas páginas, estas dos páginas tendrían que imprimirlas. Es la página 11 y 12 donde están las tablas. Podemos continuar haciendo la revisión. Incluso ahí vemos los pies de página con las fuentes de las que se nutre el artículo. Luego, en segundo lugar, hay otra corriente que se llaman los autoritaristas y vamos a ver también las corrientes culturales. Así que tenemos al menos 3 escuelas de análisis del sistema político: los pluralistas, los autoritaristas y la escuela marxista, o los que llamamos también las escuelas culturalistas. Entonces podremos marcarlo así en 4. Y aquí en particular vamos a ver a un autor que tiene 20 años siendo muy trabajado, que es Juan J. Linz. Aquí vemos el texto, aquí lo tenemos: el régimen autoritario de España, Juan J. Linz, que ha sido muy valioso, digamos,
en este librito o manual de ciencia política de los años 70. Ya corrió mucha tinta desde entonces, pero la tipología de Lintz sigue siendo bastante conocida. Es pluralismo limitado, pluralismo no limitado y aquellos regímenes sin pluralismo, que tiene mucho que ver con comprender las taxonomías de la democracia. Bueno, pues aquí vemos que hay un modelo burocrático autoritario en donde obviamente las burocracias, los clientelismos, los corporativismos son muy importantes. Acá tenemos una corriente culturalista, los de siempre, vámonos despacito, los gradualistas, que no quieren modificaciones rápidas, sino que quieren ir poco a poco. Aquí vemos a Pike Frederick, que está en la parte de Julio Labastida, Lorenzo Meyer del Colegio de México, que tiene muchas obras importantes, y aquí vemos a los marxistas, particularmente esta corriente que pone el peso en la infraestructura, en los que llamamos determinantes económicos, que ahora son más que económicos, determinantes contextuales. No es lo mismo vivir en una casa con piso de tierra, sin agua corriente, sin agua potable, a vivir en un condominio con todos los servicios, con seguridad plena. Entonces, la parte de las infraestructuras y de los recursos básicos materiales, pues es algo que no se ha podido superar en esta dialéctica marxista. Entonces, acá tenemos los marxistas, ya estamos en la página 35. Vemos cómo esta corriente, por obvias razones, ha permeado de manera importante en América Latina y, bueno, también por las asimetrías económicas, pero vemos cómo esto se ha presentado en regímenes con diferencias, digamos, con brechas, asimetrías muy fuertes, pues como todo esto que sucede en la Revolución Rusa, la Revolución bolchevique, las revoluciones latinoamericanas y bueno, algunas que conocemos menos o hemos profundizado menos, como es los casos en Asia y Oriente con otra cultura muy diferente. Aquí nos hablan de el bonapartismo como punto de referencia porque evidentemente toda esta creación de las burocracias por parte de Napoleón, que era un profundo conocedor del derecho romano y que tuvo esa capacidad de innovar, bueno, fue muy importante, pero pues casi que todos los que llegan al poder, por muy buenas ideas que tengan, en algún momento se sienten seducidos o tendientes a contradecir aquello por lo que lucharon fuertemente y acaban muchas veces acomodándose a este confort o a este sistema del statu quo cuando se va disfrutando de beneficios. Bueno, aquí tenemos una publicación, como muchas, que hubo en los años 70 del extranjero a México, que ahora estamos volviendo a ver, este autor que habla de México en la encrucijada de su historia y bueno, es de 1970. También no podemos obviar a investigadores como Enrique Semo, que tienen mucho que ver con la perspectiva económica, la perspectiva sociológica, la perspectiva histórica, muchas perspectivas históricas. Historia mexicana es este autor de ciertamente Enrique Semo. No los voy a estandarizar, pero vemos que pues aquí vemos al padre de Arnaldo Córdoba, vemos a José Waldenberg, a todas estas personas que muy jóvenes hicieron historia en los partidos de oposición entre los años 70 y 90, que fue un periodo de creación de instituciones y de reingeniería de la forma de organizar el recambio en los órganos electorales mexicanos. Entonces, aquí vemos el tránsito y cómo hemos ido interpretando las corrientes de análisis del poder. Entonces, estamos viendo las escuelas de interpretación del sistema político mexicano y estamos ya en el último capítulo, crisis y transición, hegemonía,
de la corriente autoritaria. Entre los pluralistas, los marxistas y los autoritaristas, ¿quiénes fueron ganando? Pues los lincianos y sus seguidores. ¿Quién fue predominando? La corriente autoritaria, que hoy en día, miren, acá vemos a Héctor Aguilar Camín, después del Milagro Mexicano, tienen una serie de publicaciones importantes dividiendo el análisis de México por área a partir del año 2000, pero estos textos de Aguilar Camín, que tiene una pluma muy aguda sobre el sistema político mexicano, particularmente en la revista Nexos, también en Letras Libres, me parece, pues ahí vamos viendo que hoy en día es uno de los principales analistas del sistema político mexicano. Ahí está la bibliografía y hemos terminado en menos de 5 minutos, tal y como se los había yo prometido. Aquí hay una serie de tablas con las que podemos ir respondiendo y viendo haciendo alguna revisión de autores importantes en materia de escuelas de interpretación del sistema político mexicano. ¿Alguna pregunta? Jimena García, ¿tú tampoco puedes prender tu cámara? Ah, sí, voy. Es que como estaba compartiendo pantalla. ¿Cuáles fueron las preguntas que tú apuntaste básicas de, por ejemplo, de esta sesión y como preguntas para primer parcial? Tienes el micrófono apagado. Ay, perdón, no me había dado cuenta. Em, ¿Cuándo se funda el Estado mexicano? ¿Qué es un sistema? ¿Qué requisitos existen para decir que ya fue fundado? ¿Quién lo funda? ¿En qué año se funda? Em, ¿Cuáles son las escuelas de interpretación del sistema político mexicano? Muy bien, y necesitamos también una lista de autoras y autores que hayamos podido identificar en esta primera revisión preliminar, que como ustedes pudieron ver, toma solo 5 minutos. Pero además tenemos también qué nos da poder, cuáles son las 5 fuentes de poder, qué es el poder político, cuántos tipos de poder político existen, y tenemos 2 lecturas que tenemos que tener terminadas ya para este viernes para poder hacer preguntas. ¿Cuáles son esas 2 lecturas? La de Josefina Zoraida, que ya tiene que estar terminada este viernes, ya terminada, con preguntas. ¿Y cuál otra? Ahorita hacen el favor de guardar esta lectura de Molinar Orcasitas, la van a encontrar en PDF para que por favor la guarden en su computadora, en su USB o en lo que necesiten, si son tan amables. Y vamos a leer el diccionario de Norberto Bobbio. La voz es la voz poder y política. Son 2 voces diferentes. Entonces voy a pedirle de favor a Carlos que les comparta, pero ustedes la pueden localizar también por su cuenta, no esperarse a que yo les comparta en el diccionario de política de Norberto Bobbio y Nicola Matteucci. 2 voces, son como 6 páginas, poder una, política la otra. Con base en que hagan la revisión preliminar de cada una de ellas en 5 minutos, son 10 minutos. Y la lectura de Josefina Zoraida, 5 minutos de revisión preliminar para que vean qué preguntas tendrían ustedes que responder. Tienen que tener para el viernes listas las preguntas de esas 2 voces y del texto de Josefina Zoraida que ya les envié. Si no llegaran a venir el miércoles, digo, si no llegaran a venir, hoy es martes,
Si no llegaran al jueves, estoy confundiéndome con metodología, si no llegaran a venir, ya no se les va a poder apoyar para el parcial. El parcial lo vamos a tener sí o sí el martes. Entonces, el jueves es para avanzar y para hacer preguntas. Sí, esta lectura de Josefina Zoraida se les envió desde inicio del semestre. Entonces, han tenido prácticamente mes y medio para leer. Entonces, es muy poco. El archivo no son ni 30 páginas, entonces ni de a página por día. Es muy poco. Realmente es un regalo el tanto tiempo para leer Josefina Zoraida. Lo que sí no voy a perdonar, y es lo mínimo para poder tener derecho a examen parcial, es que me muestren que tienen sus copias del índice de Tena Ramírez. Tena Ramírez. Mira, Génesis, abre, por favor, no sé si está Carlos, pero en el primer cajón, ahí debe de haber un engargolado grande de Sistema Político Mexicano y ahí deben de estar el índice de Tena Ramírez. Si no está en el primero, está en el segundo, es un engargolado así grueso como de 2 pulgadas. Ahorita no lo busques, pero lo buscan, debe de estar allí para que si no, les mandes la foto, porque eso de que no lo tengo, porque no lo encontré, no pude ir a la biblioteca, es verdaderamente frustrante. Entonces, ya lo buscan y lo ponen ahí. Muy bien, ¿ya apuntaron sus pendientes? A ver, ¿quisieras por favor compartir en pantalla, Jimena, el, el, el temario de nuestra materia para que hagamos la revisión preliminar de las preguntas básicas, por favor? Claro, voy. Voy, es que lo tengo en mi celular, pero le estoy pasando en donde estoy. ¿Sí se ve? No. Chicos, ustedes tenían allí ajá. No le muevas, mi vida. No le muevas, por favor. A ver si pueden ver. No sé si pueden ver la pantalla. No, no se ve, profesora. A ver. Bueno, Profesora, así como,
como hablamos del diccionario de Bobbio y Nicola Matteucci, tenemos esta enciclopedia internacional de las ciencias sociales y del comportamiento, que tiene distintos tipos de clasificación de las materias. Ahí están los títulos, los autores, en todos los órdenes, y voy a ver si puedo compartir. Es que me está obstaculizando aquí la pantalla, el texto. A ver si vemos aquí justamente de esta enciclopedia. Dice funciones políticas, y nos dice, pues como les comentaba, el tema del orden, el control y la obediencia, que de alguna manera están relacionadas incluso con la finalidad y digamos, la caracterización de la ley en el sentido jurídico, ¿no? Ya sabemos que existen normas sociales, morales, técnicas, etcétera, pero ¿cuáles son estas principales funciones políticas que han ido cambiando a lo largo del tiempo? Ya les comentaba yo que estamos en esta enciclopedia de ciencias sociales y comportamentales, porque en la política importan tanto las consideraciones de lo que pensamos, cómo lo definimos, cómo lo verbalizamos, pero nos interesan mucho más las acciones, empezando por la primera, que es la lengua, la comunicación oral y no escrita, no verbal y oral, nos interesan mucho en materia política, los lenguajes políticos, donde hay un gran contenido simbólico, donde una cosa significa otra, y bueno, pues tenemos que saber leer algunas de estas señales. Esta relación es una relación muy importante que vamos a ver que también va a cambiar. Esta idea de sobre todas las cosas, soberanía significa el poder máximo, el más importante en la cadena jerárquica. Entonces, esta soberanía, dado la condición contextual del mundo, pues también la vamos a tener que cambiar. Vemos aquí, estamos, no sé si está grabando, ¿les aparece la señal de que está grabando? Sí, maestra. Bueno, muy bien, entonces vemos estos conceptos y cómo vamos a tomar en cuenta cierto estado del arte que existe, ciertas evoluciones o avances científico-académicos en esta cuestión, ¿no? Y mucho tiene que ver con la forma en la que investigamos. Entonces, aquí tenemos que la investigación política va a tener en particular algunas características para evitar o minimizar, mitigar los sesgos cognitivos en esta cuestión. Vimos que en la unidad 2, entonces, unidad 1, tenemos cuestiones muy importantes para saber desde dónde estamos mirando, con qué teorías, con qué conceptos. Vemos algunas funciones que tenemos que definir. Sobre todo, tenemos que ver el tránsito de la perspectiva vertical, gobernantes, gobernados, súbditos y soberanos, y tener este giro, este tránsito a la visión de diente de león, de gobernanza, en donde la idea es ver cómo involucramos a cada uno de los agentes y personas dentro de este sistema. Hemos dado una revisión al temario, unidad 1 y unidad 2, el cambio de perspectiva de conjuntos y estructuras a la perspectiva sistémica, y por último estamos viendo las lecturas, los productos y los avances que tenemos que tener para las dos próximas sesiones. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, algún ejemplo, algo que quieran compartir. Si no, entonces, pues les pido que anoten sus compromisos y nos vemos en la próxima sesión. Bienvenidas, bienvenidos al amanecer del pensamiento crítico y comportamiento científico aquí en el aula jurídica virtual. Nos vemos el jueves. Esperen la liga, y si les parece de interés el material, por favor les encargo un comentario, una retroalimentación, y cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer saber ahí en los comentarios. Muchas gracias.